Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad. Un espacio de reflexión desde la academia que induzca acciones de bien para nuestra colectividad, nuestra comunidad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia del doctor José Antonio Rocha Torrico. Él se define quechua, nacido en la comunidad campesina de Tajamar, en la provincia de Punata. Empezó su formación académica con una licenciatura en Ciencias Religiosas de la Universidad Católica Boliviana. Obtuvo la maestría y posteriormente un doctorado en Alemania, en las universidades de Regensburg y de Ulm. Es docente titular de la materia Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad, presidente de la Academia Regional de la Lengua Quechua Cochabamba y es consejero de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia por el Ministerio de Culturas, Despatriarcalización y Descolonización. Tiene muchas investigaciones y publicaciones. Así que es un verdadero honor, placer contar con su participación, estimado doctor. Gracias y bienvenido al programa. Allinchisi wauqemasi Silvano, tukuison jonapaykuiki, tukuison jonapaykuni pikunachos noganchajuankunanchisi kasqan guchaygunatapis. Un saludo muy cordial, hermano Silvano, muy contento, por supuesto, y muy agradecido de estar en esta oportunidad. Quiero saludar también a todos los televidentes y quienes siguen su programa tan importante para los académicos y también para la ciudadanía, ¿no? Hablando de temas nuestros, en aquello que sabemos hacer. Estoy también con mucho gusto aquí con usted. Muchísimas gracias con estas dulces palabras. Vamos a empezar un programa de un ciclo de programas y entrevistas que vamos a dedicar a la identidad. Y hoy vamos a conversar de territorio y territorialidad como generadores de identidad. Así que para empezar, he podido ver que en su tesis doctoral, que se titula Con el ojo de adelante y con el ojo de atrás, ideología étnica, el poder y lo político entre los quechuas de Cochabamba en el espacio de tiempo que va de 1935 a 1952, se identifica la vida cotidiana como un elemento creador de identidad e ideología. ¿Puede caracterizar estos dos conceptos y después quizás dar un par de ejemplos con los que se ilustraría cómo estos dos últimos componentes son importantes para el individuo, para la comunidad, en el contexto en el que se realizó la tesis doctoral? La tesis está ubicada en los territorios de Ucureña, Vacas y Ayopaya de Cochabamba. Y como usted indica, sí, en ese tiempo de 1935 al 52. El tema central fue los movimientos de recuperación de las tierras, donde jugaron también un rol importante las escuelas indigenales. La tesis que sostengo en esta investigación es que considero que los movimientos sociales, precisamente de recuperación de tierra, han estado influidos por una visión de que han sido actores externos, partidos políticos, como el PIR en aquel momento, Partido de la Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, incluso el POR, Partido Obrero Revolucionario, y además los maestros, como los gestores de estos movimientos de la recuperación de la tierra. Sin embargo, yo sostengo que han sido los originarios, los campesinos, con una larga historia de tihuanacotas, de aymaras, posteriormente de quechua hablantes, los españoles, ¿sí?, que estuvieron en esta región desde 1538 con los hermanos Pizarro. Y posteriormente también los judíos sefardíes, que es un tema que estoy investigando en los últimos años. Entonces, quienes dieron la tónica
a estos movimientos de recuperación de tierras, sí, han sido los propios originarios con una larga historia, Esta tesis, sin embargo, tiene que ser fundamentada. Y para esta fundamentación, yo, revisando la documentación, descubro que realmente sí los originarios y campesinos pudieron llevar adelante estos movimientos, porque tenían una larga historia que podíamos observarlo en su vida cotidiana, ¿sí? En su vida cotidiana, en el trabajo, en el descanso, en el ocio y en tiempo de las fiestas religiosas, asimismo de sucesos históricos de los cuales no estaban ellos desligados, ¿no? Entonces el fundamento de esta hipótesis es que ellos fueron elaborando toda una manera de entender la vida, de concebir la vida, de organizar la vida, a lo cual yo he denominado ideología étnica. Y ideología étnica como un sistema de ideas, de pensamientos, de visiones, de percepciones que precisamente surgen de esta vida cotidiana, sino de dónde. Y fue entonces esta ideología étnica que podríamos muy bien hacer el seguimiento, ¿sí? A través de eso hice en el trabajo, a través de la revisión de las coplas, de los cuentos, de los mitos, ¿no? Entonces esta ideología étnica fue la que orientó. Ejemplos, hay algunos que quisiera citar. Los modos de trabajo, como el Aini, la Minca, su relación con la Pachamama, ¿sí? El cumplimiento de las obligaciones para contraer matrimonio y constituir la familia, un concepto muy importante que desarrollo en mi trabajo, el Yanantin. Interesante, el Yanantin en realidad no se entiende como negro, sino el servidor, ¿sí? Y esto en base a reciprocidades. Por otro lado, también esta ideología étnica la podemos nosotros recuperar en las prestaciones que deben ser cumplidas. Eso lo llamo en quechua juntapui. Esto es, usted tiene que completar un ciclo que ya inició, no romper ese ciclo, porque si lo rompe ya no hay posibilidad. Entonces, ahí están los ejemplos, ¿no? Para decir, existe una ideología étnica, y esa ideología étnica es la que fundamentó, dio vida a estos movimientos de recuperación de la tierra en Ucureña, en Vacas y en Ayopaya. Por otra parte, la ideología se relaciona de sobremanera con los procesos productivos. Estos le sirven de base para su elaboración. ¿Qué efectos genera esta ideología étnica en la identidad indígena y campesina? Recordemos nosotros que estos lugares, ¿no?, territorialmente hablando, son sociedades agropecuarias, ligadas, ¿no?, con las actividades de agricultura y el cuidado de animales en pequeña escala. Pero siempre sus actividades se han realizado en el marco de rituales, ¿sí? Rituales de petición y de agradecimiento, como hoy todavía podemos recuperar, ¿no? Sin embargo, lo más importante, precisamente para fundamentar esta ideología étnica, ¿qué relación tiene, sí, para la identidad campesina y en este tiempo? Esta ideología es la que le hace recordar que esta ritualidad, por ejemplo, se hace cumpliendo ciertas reglas sociales, ¿no? Como por ejemplo de la petición y el agradecimiento. El Aini precisamente es eso. Por otro lado, esta ideología étnica nos está mostrando de que se tiene que garantizar la vida individual y la vida de la comunidad. Por eso la fuerza de la ideología étnica, si no, no tuviera sentido. Entonces, como con la usurpación de la tierra en tiempo de la hacienda, no se podía garantizar la vida de un individuo ni la vida de la comunidad. Entonces,
era necesario centrarnos en la investigación. Eso descubro que los originarios y los campesinos buscan medios precisamente que pueden garantizar la continuidad de la vida en una sociedad equilibrada, no donde unos nomás tengan y los demás están desamparados. Ese es el sentido de esta ideología que orienta, ¿sí?, que incluso sanciona procesos que no están en beneficio de la comunidad, ¿no? Y aquí encuentro, por ejemplo, que hay mitos todavía en aquel tiempo que estaban repitiéndose en ciertos escenarios como eran las fiestas religiosas. Usted se sorprenderá que en los años 30, por ejemplo, haya el relato de la muerte del Inca en el Valle Cochabambino. Y yo he encontrado materiales en Laguna Carmen, muy cerca de Ucureña, pero en Ucureña mismo se realizaban todavía, en las fiestas religiosas, ¿sí?, el recuerdo de la muerte del Inca, que estaba hablando precisamente de una sociedad donde se podía encontrar, ¿sí?, igualdad, justicia, equilibrio. Entonces, ahí estamos viendo que en estas sociedades agrícolas, la ideología étnica precisamente orienta su vida cotidiana para garantizar justicia, no solo para unos la vida, sino para todos. Y esto me recuerda el término de Huachacuna. Huachacuna, sí. En la tesis doctoral. A ver, brevemente, por favor, ¿puede explicarlo? Huachacuna, es cierto, le confieso que eso es lo que nos pasa a nosotros investigadores, ¿no? A medida que nos vamos adentrando en la temática, vamos encontrando ciertos aspectos que realmente nos iluminan. Y en esta tesis, cuando estaba trabajando este concepto de Huachacuna, que también se encuentra en el Perú, sorprendentemente, como lo he podido ver en un investigador, Ortiz Rescaniere, quien desarrolla cuál sería el significado de Huacha y Huachacuna. Cuna es el sufijo para los Huacha, ¿no? Basándose en diccionarios del siglo XVII, como de González de Holguín, él encuentra de que Huacha quiere decir pobre, huérfano, ¿sí? Pero creo que por toda la historia que acabamos también de contar, una historia de la hacienda, ¿verdad?, en la cual los pongos tenían pocos días para sí mismos para producir y la mayor cantidad del tiempo para los patrones. Entonces, estos Huacha, ¿sí?, se sentían realmente huérfanos. Primero, ¿huérfanos de qué? Huérfanos de su madre, la Pachamama, ¿sí? Madre que, según su vivencia y su experiencia, dota a todos de lo necesario. Entonces, al estar sin tierra en Ucureña, con la gran hacienda de Santa Clara, en Vacas, con la gran hacienda del municipio de Cochabamba, sorprendente, ¿sí?, y las haciendas de Ayopaya, sí, que más bien pertenecían a privados, los sin tierra realmente eran huérfanos, sin madre, sin padre. Pero lo sorprendente aquí, ya que la temática es territorialidad e identidad, quien no tiene tierras, y eso lo he podido ver también en los otros lugares de los Andes, es un nadie, no tiene ligazón con una comunidad. Yo agradezco su presentación cuando usted me nombra de Tajamar, provincia de Punata. Cuando usted habla de Tajamar, yo sé quién soy, porque allá tengo tierras. Por tanto, tener tierras es estar ligado también con una comunidad, es estar ligado con una historia. Y los Huacha y los Huachacuna, al no tener tierras, no tenían identidad, no tenían historia, no tenían posibilidades de rendir pleitesía a su madre. Esa madre, ¿no?,
generosa, ¿sí? Que le decía, hijos, para todos ustedes estoy yo ahí. Entonces, Huachecún es un concepto para mí realmente de plena significación. Bueno, ya ha mencionado de alguna manera y en la tesis usted argumenta que las escuelas indigenales en Cochabamba fungieron como centros en donde se pudo forjar identidad. ¿Cómo y en qué grado? Recordemos en primer lugar que la Escuela de Vacas fue creada en el año 1936. La Escuela de Ucureña en 1937. Y documentos posteriores hablan también, para contextualizar esto de los 3 lugares de mi observación, en Ayopaya también se habla de escuelas, sobre todo, pero a partir de 1945, después del primer Congreso Indigenal, ¿no? Con Gualberto Villarruel. Ahora bien, para explicar qué rol jugaron estas escuelas indigenales, que por lo demás hay que decir fueron creadas en el espíritu de Huarizata, de la escuela Ayllu de Huarizata de 1931, y que los directores, por ejemplo, Calvimontes de Ucureña y Toribio Claure, de quien hablaré un poquito más luego, fueron discípulos de Elizardo Pérez. Avelino Signali. Y de Abeliño Signali, agradeciendo esta percepción que va a fundamentar mejor lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, voy a hablar muy rápidamente en relación a la pregunta sobre la Escuela de Vacas, que su director, Toribio Claure, reitero, ha escrito una obra, La Escuela Rural de Vacas, y él minuciosamente describe cómo esa Escuela de Vacas y sus maestros, ¿no?, junto con los colonos de Vacas, por ejemplo, están trabajando cotidianamente en las labores agrícolas. Estas labores agrícolas empiezan con los ritos seculares, ¿sí?, de agradecimiento y de petición a la Madre Tierra, ¿no? Y que en el momento de empezar la siembra se observa una regla que he encontrado por otro lado y sobre todo en el altiplano, una regla del Qariwarmi, en Aymara dirían el Chachawarmi, varón y mujer siempre. El varón lleva la yunta, la mujer sigue poniendo la semilla de papa, sigue después el varón con el guano, ¿no? Es apoyado por la escuela, por los maestros. También otra actividad, que el respeto profundo a las autoridades tradicionales. El director habla permanentemente de que ninguna decisión se toma allá sin consultar a los dirigentes, ¿sí? Entonces, por otro lado, que el profesor dice, nuestros niños tienen que hablar en su idioma. Y hay un dato interesantísimo que el director Claure trae a una delegación de niños acá a Cochabamba, ¿sí?, para participar en un acto muy grande de Cochabamba, y los trae a los niños quienes cantan en quechua de su escuelita, ¿sí?, que está en el libro ahí, pero haciendo hincapié en que los niños deben venir con el atuendo de la región, trayendo los instrumentos de la región e indicando que esa es parte de su identidad. Por tanto, la escuela, no solo en Vacas, sino también en Ucureña, ¿sí?, juntamente con el sindicato, recuerda usted que fue precisamente en Ucureña del año 36, ¿no?, cuando surge el primer sindicato. Escuela y sindicato son 2 instituciones que están ahí acompañando el proceso de recuperación de las tierras. Pero la escuela mantiene la identidad cultural precisamente por todos estos elementos que acabo de señalar. No son los maestros los que dan línea, los maestros son, en definitiva, los que acompañan, fortalecen, apoyan, ¿sí?, la organización social, las tradiciones,
la ritualística, porque ellos creen que esa es su función, acompañar. Por eso mi hipótesis, ¿sí?, en contra de los que sostenían que han sido los políticos y los maestros los que dieron la tónica para la recuperación de las tierras. No. Si no hubiera sido la ideología étnica, en otros términos concebida por las escuelas, no hubiéramos recuperado tierras y 52-53 no se hubiera dado tampoco en el territorio cochabambino. Estimado doctor, todo es interesante. Bueno, nos quedan prácticamente unos 5 minutos escasos. Me gustaría tocar el tema de la religiosidad. ¿De qué manera la religiosidad se vincula con los procesos humanos y productivos? Algo ya lo ha mencionado a través de los ritos, los rituales. Y por otra parte, ¿qué efectos sociales, culturales y políticos generan las manifestaciones religiosas en las sociedades agrarias? A ver si podemos... Sí, vamos allá, sintetizaremos, sin embargo, entendiendo en qué contexto surge esta reflexión. Surge a partir de los años 80, cuando estoy queriendo trabajar sobre un tema para mi tesis de maestría. Y en ese momento estaba preocupado precisamente de encontrar la identidad cultural y cómo formularlo en este contexto bayuno. Y ahí unas reflexiones de un filósofo argentino me han ayudado mucho, Oscar Cuyen, quien decía que el campo de la religión y el campo de la política serían los espacios propicios para hablar de identidad cultural. Me orientó y de verdad empiezo a pensar entonces cómo reconstruyo la identidad del Valle Cochabambino, porque el subtítulo de esta maestría es Cambio Social e Identidad Cultural. Y empiezo a recuperar por la memoria en primer lugar, como niño que ha vivido también una historia y acompañamiento de estas manifestaciones religiosas, empiezo a ordenar, ¿no?, datos sobre las fiestas del Carnaval, Martes de Chaya, Tatala, San Juan, ¿sí?, y Todos Santos, que precisamente con la significación que podemos encontrar en las coplas, por ejemplo, ¿no?, y en los relatos orales que he podido recuperar, nos dicen que sí, las manifestaciones religiosas, muy ligadas con las actividades productivas, porque precisamente lo que he nombrado, Carnaval, Tatala, es de acuerdo al ciclo agrícola. No hay fiestas que estén fuera del ciclo agrícola. Entonces, las necesidades materiales son las que permiten también estas celebraciones, ¿no?, religiosas, las cuales también van a fortalecer la identidad cultural. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya para abreviar, ningún acto ritual tiene un guión que no sea indígena, campesino, andino. Pedir y agradecer. Si le cantara las coplas del Tatala, usted se va a dar cuenta. Santa Veracruz, Tatala, Huawai, Huawai, Nillahuanqui. Kaiha Huawaiqui Jamuni, y matata Jayuarihuanqui. Hijo, tú me dices, yo estoy aquí, tu hijo, ¿qué me vas a dar? Pero inmediatamente, dice Santa Veracruz, Tatala, Huawai, Huawai, Nillahuanqui, Kaiha Huawaiqui Jamuni, Kaisituta Aparimuiki. Esto te he traído, ¿no? Entonces, las manifestaciones religiosas hablan de nuestra identidad cultural, pero también están muy asociadas con un ciclo productivo, que no podía ser de otra manera. Y eso es también ideología étnica. Perfecto. Para terminar y cerrar, con broche de oro. Oh, gracias, hermano. Bueno, la Pachamama, a la hora de hablar de territorialidad e identidad, ¿qué rol juega? Solamente voy a señalar un aspecto. La traducción Pachamama, Madre Tierra, es muy pobre. Es muy pobre. ¿Por qué? Porque los estudios etnolingüísticos, he revisado, yo mismo después he estado reflexionando, Pacha, que es una parte de Pachamama, significa espacio y tiempo.
Y cuando yo traduzco Pachamama, Madre Tierra, solo estoy privilegiando una dimensión. Porque nosotros hablamos, quechua hablan permanentemente lo siguiente. Jaina Pachamanta Pacha Suyasqaiki, Unay Pachamanta Pacha Kaipikani. Desde hace mucho tiempo estoy aquí, otra vez Pacha. Entonces, Pachamama es madre del todo, del cosmos. Y es esta madre, ¿sí?, severa como es ella, pero cariñosa también como es ella, la que también orienta la vida cotidiana de los de aquí y los de los Andes. Y la Pachamama es la referente para construir una nueva sociedad en equilibrio, porque ella no quiere vida en equilibrio solo para unos, sino para todos. Muchísimas gracias, estimado doctor. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos en una primera oportunidad, en una primera ocasión, con el doctor José Antonio Rocha Torrico. Con él vamos a hablar en 3 momentos distintos de identidad. El día de hoy empezamos con territorio y territorialidad como generadores de identidad. Fue un programa muy, pero muy interesante. Algún rato nos vamos a dar cuenta del desastre que hemos ocasionado como seres humanos al perder estas relaciones, por ejemplo, de pedir y agradecer. Estimados televidentes, esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.